Están todos admitidos. Así Están todos admitidos. A ver, fíjate, escribieron algo. A ver. Está bien, bueno. Sí, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Seguimos aceptando a la gente que está entrando. Dale. Sí, un poco esto comenzó el año pasado, cuando yo vi que realmente no podíamos reunirnos y que además el hacerlo en Rosario siempre implicaba circunscribirse generalmente a la gente o a los asistentes o participantes en Rosario. Era muy difícil que se llegaran hasta Rosario de localidades, aunque más no sea cercanas, porque el traslado, el tiempo, esto se realiza generalmente un día de semana, no un fin de semana. Entonces, la posibilidad de poder realizarlo a través del Zoom nos permitió justamente llegar a distancia, pero también hacer participar a distancia. Estamos hablando, ¿cuántos kilómetros hay hasta Misiones ahora? Va, ahora y siempre, ¿no? No, un montón. Cuando nosotros queremos viajar para allá, tomamos el micro, si vamos que tengas una idea, y tenemos 10 horas de viaje. Y bueno, vos fijate que acá les habrá llevado un día para otro. Unos minutos nada más el ingresar, ¿no? Así que veo que seguís. Sí, sigo admitiendo gente. Bueno, estamos en 45, ahora entran 5 más. Sí, ahora en todo caso, la idea es un poco que cuando comiences. Claro, sí. Estamos en horario bien, son 6:05, así que estamos aguardando unos minutos que ingresen todos y ya. No hay problema. La verdad que, como decía Valeria, para que un día viernes de encierro, que ya venimos con el encierro, se ríe Julián, ya venimos con el encierro hace bastante, nos encontremos una cantidad de personas como yo estoy viendo, realmente es increíble. Uno de los motivos por los cuales, les comento a todos, uno de los motivos por los cuales lo termina haciendo la reunión, la terminamos haciendo un día viernes, era porque el Colegio de Abogados de Rosario tiene mucha actividad a través del Zoom, muchísima actividad, y no encontré un horario un día jueves sobre fin de este mes. Fue imposible. Porque el jueves generalmente es un día que se presta más. Uno cuando normalmente llega casi el fin de semana, el día viernes, es como que al mediodía quiere cortar, ¿no? Salvo que tenga una situación muy urgente. Y sin embargo, bueno, un poco el planteo fue Carolina lo aceptó inmediatamente, así que, bueno, y aquí estamos. Bueno, ahí estamos. ¿Te parece que...? Sí. Yo, mientras tanto, sigo uniendo a los participantes. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, porque veo muchas caras que yo supongo que pueden ser a lo mejor de otra provincia, quizás a lo mejor sean de la provincia de Misiones. De Tierra del Fuego también. Yo estoy a cargo del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados. Y como decía hace un momento, venimos realizando estas reuniones que se graban, estas reuniones se graban y luego se suben a la web del colegio para que los que no pudieron participar o los que quieran recordar la reunión o algún detalle puntual pueda acceder, y que ha dado muy buenos resultados. Ha dado buenos resultados. El tema que hoy vamos a tratar se denomina
o se titula Anotación de litis en general y en los procesos de usucapión y expropiación. Práctica registral, es decir, el planteo, ¿no es cierto?, es respecto de este tema puntualmente, pero por supuesto con una orientación en lo que es la registración, atento a que, como lo hemos mencionado anteriormente, estamos en una reunión del Instituto de Derecho Registral. Hemos convocado para hoy, y la verdad que realmente yo me puse muy contento porque aceptó la propuesta, Carolina Rosas, amiga hace muchos años ya, en realidad, y una permanente estudiosa del derecho. Carolina es abogada, egresada de la Universidad Católica de Santa Fe, habiendo recibido medalla de oro al mejor promedio de su promoción. Es notaria por la misma universidad, doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, habiendo aprobado todos los seminarios, actualmente en la etapa de elaboración de tesis. Bueno, una clara, digamos, materialización de lo que yo estaba mencionando. En la labor profesional ha desempeñado funciones como agente registral en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Misiones hasta diciembre del 2015. Actualmente ejerce como escribana titular del registro notarial con asiento en Posadas, Misiones. Docente en la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, y en la Universidad Gastón Dacharí de Posadas. Ha participado como investigadora en proyectos de investigación vinculados a los nuevos derechos reales en el Código Civil y Comercial, directora del Instituto de Derecho Privado Santos Mártires, Instituto de Investigación y Extensión dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas. Autora de diversos artículos doctrinarios, ha participado en el tomo 6C del Código Comentado dirigido por el doctor López Mesa de la editorial Angulavi. Bueno, hecha la presentación y teniendo un nutrido auditorio, queda a tu merced el auditorio, Carolina, podés comenzar cuando vos quieras. Muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos, compartir este espacio con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer formalmente al Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de Santa Fe, segunda circunscripción, en la persona de su director, el querido y prestigioso doctor Luberá, que como siempre digo es uno de los maestros del derecho registral, una fuente de consulta permanente para todos en todo el país. Felicitarlos por el enorme trabajo que vienen haciendo, generando estos espacios, estas instancias de capacitación, como lo hablábamos hace un rato, con una visión federal. Desde Rosario se expande y con toda generosidad y nos convoca a todos, asistentes, disertantes, para aportar un granito de arena y compartir distintas visiones acerca de estos temas que son relevantes para la práctica registral. Saludarlos a todos, a este nutrido auditorio, calificado auditorio. Veo ahí al distinguido doctor Kipper, mi doctor, un placer tenerlo acá. A distintos colegas, disertantes en otras oportunidades, en otros encuentros anteriores, ¿sí? A gente que nos saluda por el chat de distintas partes del país, y también es un gusto poder ver a mis exalumnos, ya colegas también conectados. Bien. Sin demorarnos más, entonces vamos a compartir pantalla para empezar lo que es el tratamiento de la temática que nos convoca. Bien. Como decíamos hace un ratito, lo presentaba muy bien el doctor Luberá, la temática que vamos a abordar es la referida a la anotación de litis en general, los procesos de usucapión y de expropiación, pero con la visión
¿sí?, del tratamiento registral, porque estamos en el seno del Instituto del Derecho Registral. Y hacemos una aclaración al respecto. Restringimos nuestro análisis en cuanto a objeto al ámbito de los inmuebles, ¿sí?, porque de la notación de litis podríamos hablar también en otros contextos, pero decidimos hacer el recorte para hablar específicamente en materia de inmuebles. Así, primeramente vamos a abordar lo que es la notación de litis en general. Como primera aproximación al tema, y recurriendo a una definición, podemos citar las palabras de la doctora Adriana Vela, que con toda claridad nos indica que esta medida, la notación de litis, tiende a asegurar la publicidad del proceso, es decir, dar a conocer el litigio. Esta es la finalidad que tiene esta medida, hablando de notación de la litis en general. Lo importante de destacar es que el inmueble que ha sufrido una notación de litis puede ser grabado y puede ser enajenado. ¿Por qué? Porque las cosas litigiosas pueden ser objeto de los contratos. Es decir, importante es de destacar, en cuanto a los efectos, que producida la notación de la litis, ello no impide la disposición del bien, ¿sí?, por parte del titular. Lo que sí es interesante señalar que anotada la litis, los terceros no pueden alegar buena fe. ¿Por qué esto? Porque una vez anotada la litis, se presume, iure et de iure, es conocida por todos, ¿sí? Esto en cuanto a primer cuestión en general. Creo que hay algún micrófono abierto por allí. Bien. Entonces, ¿en qué nos tenemos que detener en el análisis de esta medida de anotación de litis en general? Es decir, cuando decimos en general, hablamos de cualquier tipo de proceso, menos los otros dos que vamos a analizar a continuación. El primer punto acá a analizar es el referido al plazo de vigencia de la medida. ¿Sí? ¿Cuánto dura la anotación de litis? ¿Cuál es el plazo de la vigencia de ese asiento registral? Acá, en este tema, tenemos que decir que hubieron, ¿sí?, y siguen habiendo aún, en el país, distintas posiciones, distintas interpretaciones. Así, para una parte de la doctrina, ¿sí?, una parte que podríamos decir mayoritaria, ¿sí?, se sustentan en el artículo 37 de la Ley Registral Nacional 17801. ¿Sí? Este artículo 37 de la Ley Registral Nacional 17801 establece que caducan de pleno derecho y sin necesidad de solicitud alguna por el transcurso del tiempo, nos vamos al inciso B, ¿sí?, las anotaciones a las que se refiere el inciso B del artículo 2, a los 5 años, salvo disposición en contrario. Y esos plazos se encuentran a partir de la toma de razón. En consecuencia, si nos vamos al artículo 2, ¿a qué documentos se está refiriendo este artículo 37? Se está refiriendo puntualmente a aquellos documentos por los cuales se dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares. Es decir, desde esta visión, desde esta tesis o desde esta posición interpretativa, ¿sí?, la anotación de litis, al igual que las demás cautelares, tiene una vigencia, ¿sí?, de 5 años, y transcurrido el cual caduca de pleno derecho. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay encontradas interpretaciones respecto de la duración, ¿sí?, de esta anotación? ¿Por qué? Porque por otro lado, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual muchas provincias siguen, esto es importante decirlo porque tenemos un auditorio federal, muchas provincias tienen, en la provincia de Misiones hasta no hace tanto, después vamos a comentarlo, teníamos casi una copia de lo que era el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Muchas provincias tienen casi una copia del mismo. En el artículo 229, el Código Procesal de la Nación hace referencia a la anotación de litis. Y ahí, en la parte que tenemos destacada con color, establece lo que se denomina una hipótesis binaria respecto al plazo, ¿sí?, de la medida. Y
hace referencia a cuando la demanda hubiese sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Ahora, si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. ¿Sí? Con lo cual, ¿sí?, una interpretación literal de esta norma nos lleva a una solución totalmente contraria a la que se desprendía del artículo 37 de la Ley Registral Nacional. Prestigiosos autores, ¿sí?, se han enrolado a lo largo del tiempo en esta tesis del artículo 229, ¿sí?, la tesis de Adorno, Colin de Adorno, ¿sí?, y situarnos o pararnos en esta postura nos lleva a las situaciones siguientes. Ejemplo, nos hemos encontrado en la práctica, trayendo esto a la práctica, situaciones de la siguiente naturaleza. No sé, una anotación de litis trabada en el año 1975, antes que yo naciera. El proceso nunca más, ¿sí?, fue impulsado, quedó la litis anotada, ¿sí? Año 2010, el titular dominial registral quiere disponer, y cuando quiere disponer, registro dice no, hace una observación, ¿sí?, y dice, tiro hace reconocer o levantar la litis que fue anotada en el año 1975. ¿Sí? Ese es el efecto práctico de posicionarnos, sostener esta postura. ¿Sí? No estoy exagerando, doy ejemplos concretos de casos que uno ha visto en la práctica al sostener esta postura. ¿Sí? Hay que ir a buscar el expediente, dónde está en archivo, se perdió, se incendió el archivo, hacer reconstrucción del expediente, es decir, todo lo que conlleva poder sacar el expediente, traerlo nuevamente para poder, a partir de allí, ordenar el levantamiento de esa anotación de litis en los términos de este artículo. Por eso decíamos que la jurisprudencia, la doctrina, fue interpretando estos dos artículos en juego. ¿Sí? Así tenemos algunos que se inclinan por una solución, ¿sí?, por hacer primar el artículo 37, mientras que otros, ¿sí?, se inclinaron por hacer prevalecer al Código Procesal. Así, la jurisprudencia, que ha sostenido la primera idea, la del artículo 37, ha fundamentado expresamente en que el sistema de caducidad de pleno derecho de este artículo 37 de la Ley Registral Nacional al cual aludíamos, responde a la necesidad de impedir la subsistencia de medidas cautelares, cuando por el transcurso del tiempo se indica una conducta indiferente, displicente, y del interesado en la vigilancia de sus derechos. ¿Sí? Es decir, no parece razonable, ¿sí?, mantener tanto tiempo anotada una medida cuando el propio interesado no fue diligente en la renovación. ¿Sí? Como siempre decimos, el derecho es para los diligentes, ¿sí?, para quien busca, ¿sí?, la protección de sus derechos. Más en estas cuestiones que son de índole patrimonial, estrictamente. En ese orden de ideas, la misma Cámara Nacional Civil ha dicho que la regla que emerge de este artículo 37 de la Ley Registral Nacional es una norma que proviene de una normativa especial, ¿sí? Entra a ponderar la Cámara, esto como interesante, para hacer prevalecer la Ley Registral Nacional 17801 por sobre lo dispuesto por los códigos procesales, a que la Ley Registral Nacional es una ley especial, que es una ley que atañe al derecho sustancial. Por tanto, ¿sí?, una ley especial, el derecho de fondo, no puede ser cercenada ni desvirtuada por los códigos rituales. ¿Sí? Con estos argumentos interesantes, en los últimos años se ha ido estableciendo con mayor solidez a lo largo y a lo ancho del país, y la interpretación hace primar, ¿sí?, a el artículo 37 de la Ley Registral Nacional por sobre lo dispuesto en los códigos procesales. Bien, esto entonces en cuanto a lo que establece la Ley Registral Nacional y los códigos procesales. Decíamos, frente a esta disyuntiva, ¿sí?,
muchas provincias se encuentran con que por un lado tienen la Ley Registral Nacional, ¿sí?, sus respectivas DTRs dictadas al respecto, o a veces no tienen DTRs, pero tienen la práctica, ¿sí?, de mantener la medida por 5 años. Pero por otro lado, ¿sí?, tienen en los códigos procesales normas iguales al Código Procesal de la Nación, el artículo 229, que básicamente hace referencia a que la medida recién se va a extinguir con la terminación del proceso, en esa hipótesis binaria de si es admitida o desestimada la demanda. En Misiones, como les comentaba, como tenemos un auditorio federal, es lindo compartir siempre las distintas soluciones, los distintos avances. En Misiones teníamos ese problema, porque teníamos nosotros un código procesal idéntico al de la Nación. Se nos presentaban estas situaciones tal cual como las describíamos hace un ratito. Cuando asistíamos a congresos, a jornadas en otras provincias, donde primaba la otra interpretación, nos decían, no, la litis dura 5 años. ¿Qué posibilidad interpretativa contraria hay al respecto? Tenían clara, digamos, la otra posición. Sin embargo, en otras provincias, como en la de Misiones, como les comento la experiencia, estaba todavía en boga la interpretación haciendo primar al Código Procesal, y que tenía una norma idéntica al Código Procesal de la Nación. Nosotros lo solucionamos en el año 2014 con un nuevo Código Procesal, y el Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y de Violencia Familiar, ¿sí?, que vino a poner claridad al respecto, estableció en el nuevo artículo 232, actualmente vigente, ¿sí?, una interpretación en orden a la Ley Registral Nacional, estableciendo expresamente que la anotación de litis se extingue a los 5 años, ¿sí?, desde la anotación respectiva, salvo que antes de su vencimiento hubiese sido renovada. Bien, hasta acá, en síntesis, tenemos la medida, anotación de litis, ordenadas en los procesos en general, ¿sí?, y esa discusión que planteábamos hace un ratito acerca del plazo de vigencia. La tesis mayoritaria hace primar el artículo 37 de la Ley Registral Nacional, vigencia 5 años. Una posición actualmente minoritaria en el país, pero la comentamos porque todavía hay algún fallo que por ahí podemos leer en el sentido del 229 del Código Procesal de la Nación, y hace esa otra interpretación que mencionábamos. Bien. Dicho esto, vayamos ahora a la anotación de litis, pero en los procesos de prescripción adquisitiva, ¿sí? Acá entramos en otro terreno, en otro ámbito de discusión que se abrió con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en agosto del 2015. ¿Sí? A ver, ¿por qué decimos que se abrió una discusión acá? Primero tenemos que centrarnos, ¿sí?, situarnos dentro del tema que estamos hablando. Si hablamos de anotación de litis dentro de los procesos de prescripción adquisitiva, entonces estamos hablando de los derechos reales, ¿sí? Estamos hablando del Código Civil y Comercial, libro cuarto, ahora tiene una metodología diferente a lo que era el código anterior, porque al inicio tenemos una teoría general de los derechos reales, donde tenemos el concepto, las clasificaciones de los derechos reales. También en esa teoría general, al inicio del libro cuarto, los derechos reales, se establecen los modos de adquisición de los derechos reales. Y así se establece lo que todos conocemos, la teoría del título y modos suficientes para lo que es la transmisión de los derechos reales por actos entre vivos. También se regula a la ley, ¿sí?, la adquisición legal de los derechos reales, es decir, cuando la ley lo establece. Ejemplo, el caso del derecho real de habitación del cónyuge o del conviviente supérstite, ¿sí? También se regula al inicio del libro cuarto, en la teoría general, a la prescripción adquisitiva, ¿sí?, como un modo de adquirir los derechos reales que se ejercen por medio de la posesión. La prescripción adquisitiva es definida en el artículo 1897 del Código Civil y Comercial, y justamente hace referencia a ese modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión
durante el tiempo fijado por la ley. Sabemos nosotros, ¿sí?, que cuando hablamos de prescripción adquisitiva, estamos haciendo referencia a la prescripción que opera en el ámbito de los derechos reales, a diferencia de lo que es la prescripción liberatoria, que opera en el ámbito de los derechos personales. ¿Sí? Mientras que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir un derecho por el transcurso del tiempo, cumpliendo todos los requisitos, la liberatoria es el modo de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo y la inactividad del deudor, del acreedor. Bien, brevemente lo señalamos para situarnos, no nos detenemos en ello, solamente para situarnos y llegar al punto que queremos, ¿sí? Recordemos que la prescripción adquisitiva puede ser breve, puede ser larga. Si es breve, conforme al artículo 1898, y ciñéndonos al ámbito de los inmuebles, requerimos un título, buena fe, y una posesión por 10 años. Si es larga, conforme al 1899, requerimos una posesión de 20 años. Acá no hace falta ni justo título, ni buena fe, solamente posesión por 20 años. Pero finalmente llegamos ahí al artículo donde está el quid de la cuestión. El artículo 1905 del Código Civil y Comercial. Establece cuestiones procesales, hace referencia al procedimiento, ¿sí?, y a los efectos de la sentencia. En una primer mirada podemos encontrar distintos autores que tienen posiciones encontradas respecto a si está bien o está mal. Un artículo dentro del código de fondo contenga normas procesales, ¿sí? Una parte de la doctrina dice, no, esto no corresponde porque es facultad de las provincias, ¿sí?, o lo relativo a los procedimientos, ¿sí? Código de fondo corresponde al Congreso de la Nación, códigos de forma, lo que es lo procesal, y corresponde a las provincias. Sin embargo, otro sector doctrinario no ve con malos ojos la incorporación de normas procesales en temas tan trascendentes como este, con la finalidad de dar cierta uniformidad, ¿sí?, en todo el país a estos procesos que el legislador ha estimado son de relevancia. Así, en ese orden de ideas, lo cierto es que encontramos en el Código Civil y Comercial un artículo 1905, ¿sí?, donde está el eje de análisis de esta temática. Establece este artículo 1905 que el proceso de usucapión debe ser un proceso contencioso, ¿sí? Se entabla contra el titular dominial, contra el titular registral y o quien se considere con derecho. La sentencia, producto de este proceso, es una sentencia declarativa, es decir, no es constitutiva, no hace nacer al derecho, sino que declara que el poseedor es titular de un derecho real. Normalmente es el de dominio, ¿sí?, pero, como decíamos al inicio, se puede plantear la usucapión para todos los derechos reales que se ejercen por medio de la posesión. Y será titular del derecho real, ¿desde cuándo? Depende si estamos en presencia de una prescripción adquisitiva breve, ¿sí?, ahí será entonces desde la fecha del justo título. Y si se trata de una prescripción adquisitiva larga, la sentencia debe fijar el tiempo, la fecha en la cual se cumplieron los 20 años, y a partir de ahí se lo considerará entonces poseedor titular de un derecho real. Este mismo artículo trae la novedad, porque el código anterior no lo decía, que el juez debe, y viene el quid de la cuestión, ordenar de oficio la anotación de litis. Miremos un poquito el artículo. Último párrafo del artículo 1905. A partir de acá empieza toda la polémica interpretativa de los últimos años en torno a la anotación de litis en los procesos de usucapión. El artículo 1905, último párrafo, dice que la resolución que confiere el traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de la litis con relación al objeto a fin de dar a conocer la pretensión. A partir de allí
se despliega, como decíamos, toda una discusión, todo un debate doctrinario interesantísimo. ¿Por qué? Porque empieza a preguntarse la doctrina, la cuestión de la naturaleza jurídica, de la anotación de litis del artículo 1905. Y como siempre decimos, cuando uno a veces se pregunta acerca de la naturaleza jurídica de algunos institutos, uno dice, bueno, eso quedará en la mera teoría. Sin embargo, en este caso puntual es importantísimo determinar cuál es la naturaleza jurídica de la anotación de litis del artículo 1905, porque de acuerdo a dónde nos posicionemos, qué opinión tengamos al respecto, vamos a tener consecuencias prácticas absolutamente diferentes desde el punto de vista registral. Se pregunta la doctrina al respecto. Esta anotación de litis del artículo 1905, último párrafo, ¿es la misma anotación de litis a la cual nos referíamos hoy, a la general? ¿Tiene naturaleza cautelar? ¿Es la misma que analizábamos hoy? Porque si es la misma, quedaría aplicable, sería aplicable a esta anotación de litis todo lo que dijimos antes. En cuanto a plazo de vigencia, asiento registral, caducidad, artículo 37, inciso B. Si sostenemos que tiene naturaleza cautelar, ¿sí?, sería aplicable todo lo que desarrollamos antes. La medida caducaría de pleno derecho, y antes no se reinscribe, a los 5 años, la anotación. ¿Sí? Una posición doctrinaria, ya vamos a ver cuál, en este momento, si es la mayoritaria o minoritaria, del tiempo que estamos transitando, porque el derecho es dinámico, puede ir cambiando, pero una tesis doctrinaria sostiene que sí, que tiene naturaleza cautelar, por lo tanto le sería aplicable el plazo de caducidad del artículo 37. Y lo mismo que analizábamos en la anotación de litis en general. Sin embargo, otro sector doctrinario, actualmente muy importante, ¿sí?, en cuanto a la cantidad, digo, de personas, doctrinarios, instituciones, organismos, van adhiriendo, ¿sí?, a esta otra tesis interpretativa, ya vamos a ir señalando algunos, dicen no, esta anotación de litis a la que refiere el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, o sea, una anotación de litis ordenada dentro del marco de un proceso de usucapión, no es igual a las otras litis que conocemos. No tiene naturaleza cautelar. Estamos en presencia de algo absolutamente distinto. ¿Por qué dicen esto? No tiene naturaleza cautelar. ¿Por qué? A ver, porque si fuese una medida cautelar, como las otras tradicionales que conocemos, yo tengo que solicitarlo, yo parte, y yo tengo que solicitarlo al juez, yo tengo que acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la contracautela, es decir, aplicable al caso, todo lo que conocemos, las medidas cautelares. ¿Sí? En consecuencia, como decíamos, efecto, duración, 5 años. Pero este otro sector doctrinario decíamos, no tiene todos estos requisitos, esta medida del artículo 1905. Se llama igual, anotación de litis, pero es algo diferente. Habría que buscar un nombre. ¿Sí? Es algo diferente. Acá estamos en presencia de una anotación de litis que no participa de las mismas cualidades y requisitos de la anotación de litis en general, sino que acá estamos en presencia de una medida, ¿sí?, que está impuesta por la ley al juez. Hay un mandato legal dirigido al juez. Dice el artículo, volvemos para atrás, el juez debe ordenar de oficio la anotación de litis, aunque no se lo pidan. Hay un imperativo legal, una orden del legislador hacia el juez. Entonces, esta otra tesis que dice que no tiene naturaleza cautelar, a pesar de que se llama igual anotación de litis, ¿sí?, no quedaría captada por el plazo de caducidad del artículo 37, inciso B, que antes analizábamos. Esto que estamos comentando, estas dos tesis, estas dos posiciones doctrinarias que
tienen este efecto práctico importante, ¿sí? Fueron plasmados, como decíamos, en distintos congresos que se han celebrado antes de la pandemia, ¿sí? De gran envergadura. Así, uno de los congresos que trató específicamente el tema, ¿sí? Es el Congreso Nacional de Derecho Registral, que se celebró en Catamarca en junio del 2019, donde por mayoría, ¿sí? Se adoptó esta postura que señalábamos por último, que la anotación de litis contemplada en el artículo 1905 del Código Civil y Comercial no está sujeta al plazo de caducidad del artículo 37 de la Ley Registral Nacional por no tener naturaleza de medida cautelar. Esta declaración, esta tesis, ¿sí? Fue sostenida por mayoría de votos. Ahí ustedes tienen en la placa todos los que han acompañado esta posición. Entre otros, Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, Registro de Propiedad Rosario, Consejo Federal del Notariado Argentino, es decir, sigue la nómina, ¿sí? Esta fue la posición mayoritaria, esta tesis interpretativa. En minoría, en el mismo evento, ¿sí? Se sostuvo lo contrario, la otra tesis que mencionábamos hoy, que se trata de una medida que tiene naturaleza cautelar, por tanto, le es aplicable el plazo de caducidad del artículo 37, inciso B, de la Ley Registral Nacional 17.801. ¿Sí? Ahí tenemos en la placa todos los que han votado, ¿sí? Esta tesis. ¿Sí? Es algo, como vemos, que tiene implicancia práctica tremenda, porque si nos inclinamos por interpretar que tiene naturaleza cautelar, tiene el mismo tratamiento que las otras cautelares. 5 años, plazo de caducidad, si es que no se renueva. ¿Sí? Artículo 37. En caso de que sostengamos que no tiene naturaleza cautelar, se trata de un imperativo legal, por todo lo que explicábamos, entonces no rige este plazo de caducidad de los 5 años, seguirá entonces vigente la medida. En otro evento académico, también de gran relevancia, en el mismo año 2019, también en Santa Fe, ¿sí? En Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, se celebraron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a la cual tuve el gusto de asistir. Y allí, en el seno de la Comisión de Derechos Reales, se debatió este tema. Y también, por amplia mayoría, se sostuvo exactamente lo mismo, ¿sí? Que lo que se había resuelto en el Congreso Nacional de Derecho Registral de Catamarca, al cual recién aludíamos. Es decir, la anotación de litis del artículo 1905 no es una medida cautelar previsto en los ordenamientos procesales. ¿Sí? Es algo distinto. Se llama de la misma manera, es algo diferente. ¿Sí? Por eso decíamos hoy, habría que buscarle un nombre quizás distinto para que no se confundan, porque esto es algo diferente. ¿Sí? Obra por imperativo, por mandato legal, dirigido al juez, ¿sí? Y se enmarca, y decía la declaración de la mayoría, se enmarca esta anotación de litis, esta medida del 1905, en orden a la prevención de daños. Recordemos que con el Código Civil y Comercial se consagra la función preventiva del derecho de daños. Adicionalmente, el derecho de daños tuvo la función reparadora. Llegaba el derecho después de que se producía el daño para tratar de reparar el mismo. Con el tiempo, la doctrina y la jurisprudencia en materia de derechos de daño fue desarrollando la función preventiva, tratar de anticiparse al daño, tratar de que no se produzca, tratar de evitarlo. Y esa función preventiva fue plasmada legislativamente en el Código Civil y Comercial. Si bien lo encontramos en la parte de daños, no significa que se circunscribe solamente a los artículos que están en la parte de daños, sino que esta función preventiva se disemina e ilumina todo el código. Por eso los autores de derechos de daños dicen que en los distintos artículos, a lo largo del articulado del Código Civil y Comercial, es
encontramos distintas manifestaciones de la función preventiva del derecho de daños. Y esta, el artículo 1905, sería una de esas manifestaciones de la función preventiva. Escribimos, notamos técnicamente hablando, la notación de litis, ¿sí?, para tratar de prevenir terceros, ¿sí?, para que no adquieran, ¿sí?, algo que está siendo objeto de un proceso, de un litigio. Los anoticiamos, ¿sí? No lo impedimos, pero lo anoticiamos, ¿sí? Bien, hasta acá entonces tenemos esta notación de litis dentro de lo que es el proceso de usucapión. Seguimos con el mismo nombre, todo se llama notación de litis. La primera es anotación de litis en general, con sus efectos y sus plazos. Notación de litis luego dentro del contexto del juicio de usucapión. Hasta que finalmente llegamos al tema de la notación de litis en los procesos de expropiación. ¿Cómo es esto? Para dar un marco a la temática, si hablamos de anotación de litis en los procesos de expropiación, punto de partida, Constitución Nacional. Artículo 17 de la Constitución Nacional, garantías constitucionales, todos lo sabemos, el artículo 17 consagra la garantía de la inviolabilidad de la propiedad. Establece que la propiedad es inviolable. Ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Y, a continuación, renglón seguido, se refiere a la expropiación. Establece que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. A partir de este parámetro, de estas bases, de estos fundamentos que sienta la Constitución Nacional, encontramos las normas, las leyes. Ley de expropiación, la nacional, 21.499, y por supuesto también cada provincia tiene sus leyes provinciales. Son más o menos también una copia, ¿sí?, de lo que es la legislación nacional. Lo cierto es que en todas las leyes de expropiación siempre nos vamos a encontrar con la regulación de lo que es el proceso de expropiación, ¿sí?, con lo que es la figura del avenimiento. A ver, nos situamos, nos imaginamos cronológicamente qué es lo que va aconteciendo. Primero, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, tenemos una ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación determinados bienes, ¿sí? Pueden ser de distintas naturalezas. Acá, como decíamos, ceñimos nuestro análisis a los inmuebles, ¿sí? Acá en la región NEA, hay varios asistentes de toda esta zona, tenemos muchos ejemplos hasta el día de hoy por todas las represas que se han construido, ¿sí? Entonces tenemos una gran aplicación de la figura de la expropiación, de la notación de litis y demás, por las represas, la más grande de ellas, la de Yacyretá, que está en Ituzaingó, en Corrientes, pero que deja bajo agua a muchos inmuebles, no solo de Corrientes, sino también de la provincia de Misiones. Y por eso nosotros tenemos muy presente, muy fresco esta cuestión. Entonces tenemos la declaración por ley de utilidad pública, ¿sí?, de determinados inmuebles, porque vamos a ceñir nuestro análisis a los inmuebles. Luego con eso, la declaración de utilidad pública y de que están sujetos a expropiación, el expropiante, ¿sí?, debe iniciar todo el proceso. Tasación y demás, cuestiones a las cuales no nos detenemos ahora porque no es objeto de análisis en este instituto que es de derecho registral, ¿sí? Entonces, ese sujeto expropiante tendrá que, diciéndolo sencillamente, tendrá que vérselas con el expropiado, ¿sí?, para obtener la transmisión, ¿sí?, de ese inmueble, porque estamos hablando de inmuebles en este ejemplo puntual, ¿sí?, expropiante. Y ahí todas las leyes de expropiación, tanto la nacional como las provinciales, establecen los dos mecanismos, ¿sí? Como bien dice, transmitimos voluntariamente, por las buenas, ¿sí?, le evitamos el proceso al Estado, al expropiante, ¿sí? En consecuencia, si le evitamos el proceso al expropiante, hacemos una transmisión vía avenimiento, ¿sí? Cuando se trata de inmuebles, hacemos una escritura pública de avenimiento, a partir de la cual el titular, ¿sí?, le transmite voluntariamente al expropiante, y todas las leyes establecen una suerte de premio, de
el 10% más para el expropiado por evitarle al Estado la tramitación del proceso de expropiación. Pero si no se consigue realizar el avenimiento, es decir, si el expropiado no está de acuerdo con la indemnización y que le ofrece el expropiante, entonces ahí sí entra en juego la otra variante, el proceso de expropiación. Y cuando estamos en ese proceso de expropiación, tenemos que mirar las normas especiales de ese proceso de expropiación, establecidas en la legislación que mencionábamos. Y así llegamos finalmente al artículo 24, la Ley Nacional de Expropiación. Cuando regula este proceso de expropiación, hace referencia a la anotación de litis. Pero fijémonos en el tenor de este artículo, totalmente diferente a todo lo que veníamos hablando hace un rato. ¿Por qué? Porque este artículo regula la anotación de litis en el marco del proceso de expropiación. Dice, la litis se anotará en el registro de la propiedad, siendo desde este momento indisponible e inembargable el bien. Es decir, otra vez se vuelve a presentar la figura, el mismo nombre, anotación de litis, pero en otro contexto, dentro del contexto de un proceso de expropiación. Y acá los efectos son absolutamente diferentes a lo que decíamos al inicio de nuestro encuentro de hoy. ¿Por qué? Porque la anotación de litis, ordenada en el marco de este proceso, esta sí causa la indisponibilidad del bien y su inembargabilidad. ¿Y esto por qué? Porque estamos dentro del marco de una expropiación, ¿sí? Donde está haciendo primar el interés público, ¿sí? Por sobre el de los particulares. Por eso es importante, ¿sí?, para el expropiante, como quien dice, congelar la situación de ese inmueble, hablando sencillamente, que no se pueda disponer de él. Por eso, técnicamente hablando, el efecto es la indisponibilidad e inembargabilidad del mismo. Bien, con esto, y ya cerrando, fuimos a lo largo del encuentro de hoy hablando siempre de la anotación de litis, anotación de litis, anotación de litis. Es decir, hablamos de esta figura que se va presentando en diferentes escenarios, y que según el escenario o el ropaje con el cual se presenta, tiene efectos diferentes. No es siempre la misma medida, por eso, tanto análisis en torno al plazo de vigencia y a sus efectos. Muchas gracias. Bueno, Carolina, excelente. Has cumplido, inclusive te digo, lo tenés todo calculado realmente, ¿eh? Dijiste más o menos 45 minutos y fue eso lo que has tardado. Has hecho un muy buen resumen sobre esta medida cautelar que ha producido, no se había hablado tanto, salvo como vos dijiste, en tu provincia, y yo he visto en una oportunidad, está Noemí presente y se va a acordar, en Paraguay, dentro de lo que es el Comité Latinoamericano de Consulta Registral, cuando se planteó ese tema referido a la anotación de litis, y hay países que realmente están muy preocupados porque no tienen una ley registral nacional como la 17.801 que tenemos nosotros. Pero ha vuelto, digamos, se ha retomado el tema de la anotación de litis ahora con este planteo que, como bien vos dijiste, se trató en el Congreso de Derecho Registral en Catamarca y luego en la Jornada Nacional de Derecho Civil en Santa Fe, donde hace que pensar, porque de alguna manera este tema se asemeja bastante al tema vinculado con las inhibiciones concursales, las cuales tampoco están sujetas al plazo de caducidad de los 5 años. Yo lo que no recuerdo ahora,
creo que vos no lo mencionaste, pero creo que hay algún registro en el país que ya ha comentado, inclusive ha dictado alguna disposición técnico-registral referido a esto. Yo no recuerdo si no es el de Capital Federal. Sí, ni bien terminaron las jornadas, tanto las nacionales de Derecho Civil como el Congreso de Derecho Registral, el registro de Capital Federal, recogió todas esas conclusiones y dictó la DTR la 5/2019. Expresamente acá tengo el texto, dice: las litis ordenadas en los procesos de usucapión no están alcanzadas por el plazo de caducidad de 5 años, el artículo 37 de la ley 17.801. Expresamente recogió esa DTR. Y creo que lo recogió, pero sin que exista un fallo donde se haya discutido la situación, ¿no es cierto? Acá en Santa Fe se ha charlado el tema, sí, es verdad, pero no hay antecedentes, que yo sepa no hay antecedentes, y un poco también, yo creo que también los registros en el país están a la expectativa de que exista alguna situación de planteo, que es donde todos estos argumentos, digamos, que uno plantea en doctrina y que discutimos en los congresos o en la jornada, se materializan justamente a través de los fallos judiciales, ¿no? Veo algunos abogados litigantes, la veo a Mónica, que hace una infinidad, que no la veía, es una abogada de la ciudad de Rosario, que litiga mucho en realidad, y bueno, está abierto el tema a los comentarios, no a las preguntas concretas, pero sí a lo mejor hacer algún comentario desde la óptica que ustedes lo han visto, y un poco apuntando a este interrogante que has planteado con el tema de la anotación del litio, en especial desde el punto de vista de la prescripción adquisitiva, ¿no? Fabiana también. Marta. A ver, hola Marta. Buenas Qué tardes. gusto verte. Igualmente, muchas gracias por la invitación y pido disculpas por la tardanza en conectarme. Quería felicitar a la doctora Carolina Rosas en lo poco que pude escuchar, pero conozco la profundidad siempre de sus análisis, así que muchísimas gracias Carolina y muchísimas gracias doctor Luberá por su invitación. Si me permiten un pensamiento, nada más. Recuerdo haber estado en ese congreso, bueno, participamos juntos en el congreso de Catamarca, donde se discutía este tema, y me quedó a mí esta preocupación de las publicidades de las litis, y que no tengan ese plazo de caducidad, cuánto pueden perjudicar o no en el tráfico jurídico. Yo me pongo más bien en el rol de escribano, que se encuentra con esa litis, y no le queda más remedio que verse inmerso en un proceso para obtener el levantamiento, si quiere finalmente tener tranquilidad, porque el plazo de caducidad no lo va a dejar tranquilo nunca, aunque haya una técnico registral o no. Entonces es como que es muy, muy delicado el tema. Al no posicionarnos en la naturaleza cautelar de la medida, que como toda cautelar debiera tener un plazo de vida, de vigencia, porque justamente si no, no sería cautelar. Bueno, nada, es un pensamiento nada más de que también hay que ponderar este otro valor de seguridad del tráfico en este análisis. Sí, Marta, es verdad, eso es un poco también, independientemente que los registros no van a legislar específicamente sobre un tema que puede o no estar discutido, que en este caso estaría discutido, un poco el planteo es ese, también la preocupación desde distintos ángulos, ¿no es cierto? Uno por ahí a lo mejor es muy difícil ubicarse realmente equidistante y de manera objetiva en una situación cuando uno también puede estar viendo de que, como vos decís, puede haber terceros que
puedan resultar, digamos, perjudicados, porque como bien decía Carolina en la disertación que hizo, cuando el expediente está en archivo, o cuando el expediente no se encuentra, porque no es que esté en archivo, no está en ningún lado y hay que reconstruirlo, bueno, es problemático. Entonces, yo creo que va a haber que seguir, me parece, continuar, independientemente de la DTR que tiene Capital Federal, va a haber que seguir y continuar un poco en el análisis y profundizar y ver realmente qué es lo que sucede en la práctica, porque por ahí a lo mejor no hay discusión. Yo pensaba, mientras le escuchaba a Carolina, el juez dispone la anotación litigiosa, ¿ok? Bien, transcurren más de 5 años y antes de los 5 años, el mismo abogado de la actora le plantea al tribunal y le solicita la reinscripción de la anotación litigiosa. Podría suceder eso, o sea que no se vería privado y el tribunal seguramente no le va a negar, le va a decir, no, momento, es un tema que lo tengo que manejar yo. Sí, también es atendible el planteo y la preocupación que vos tenés cuando por ahí escuchás este tema, ¿no? Claro, porque si no se vuelve en una super medida que protege más que cualquier otra, en definitiva. Bueno, Marta, eso bien, es la Noemí, postura bien. de quien Te iba a piensa invitar a vos, en realidad es una faceta del derecho de daño, o sea, depende en qué situación te enrolás. Carolina explicó muy bien. A mí lo que me parece es que cada registro del país debería tomar posición para que el usuario registrado, como vos decís, el escribano o el abogado, sepa, a ver, si tiene que a los 5 años estar atento y no despistarse y venir realmente a reinscribir, o se puede dormir en los y decir, bueno, esto queda ahí eternamente hasta que se termine el juicio de prescripción adquisitiva y cuando probablemente gane el adquirente de prescripción llegará el oficio al registro y el registrador lo va a cancelar por confusión, por el creo que 838 en el Código Viejo, me parece que es 436, no me acuerdo bien el artículo. Depende de qué postura lo va a tomar una superprotección, como decís vos, una medida que que puede sufrir, porque, a ver, pensá otra cosa. ¿Qué tal si mientras tanto alguien está tramitando un juicio de prescripción adquisitiva, viene otro acreedor y ejecuta? Por ejemplo, trae un embargo y ejecuta, o dice que tiene prioridad ese embargo a su medida, o a lo mejor está próximo a vencer a los 5 años, espera que se vence y ejecuta. Y queda abstracto el derecho de aquel que está prescribiendo. Hay muchas situaciones, la que dijo Miguel, que se pierde el expediente y que hay que reconstruir, también puede ser una. A mí me parece que en eso, en todas las situaciones, por ejemplo, Carolina habló muy bien de la expropiación. Nosotros en el Chaco la expropiación lo tomamos como una anotación de litis. La anotación de litis, o llamada, perdón, anotación preventiva de expropiación, lo tomamos como una medida de no innovar. El registro ni siquiera dice que el inmueble está sujeto a expropiación y con eso listo. No dice más nada. Y lo que Miguel decía, retomando un poquito hacia atrás del Congreso del Comité Latinoamericano de Derecho Registral en Paraguay, es porque la mayoría de los países lo plantearon también si era una medida cautelar especial o si era cautelar común y sujeta a un plazo, la anotación de litis del concursado del quebrado. Y algunos más en los casos del fideicomiso, porque en algunos países consideran persona jurídica y también los inhibe. Pero eso aparte, referenciando lo que Miguel hizo memoria, porque en realidad son, y nada más que para ilustrar que hay algunas medidas sine die que no tienen plazo y que como realmente preocupan, porque el usuario no sabe de pronto qué hacer. Por ejemplo, si viene al registrador del Chaco,
le va a decir respecto al concursado, ah, no, el síndico tiene que cada 5 años venir a renovar. Y si no, viene a renovar y bueno, la persona, encima nosotros tenemos un programa que caduca a los 5 años, la máquina nomás directamente la inhibición. Ha pasado situaciones graves que el concursado, sinvergüenza y atrevido, después que en pleno concurso, después que especuló y que caducó la inhibición, fue y vendió alegremente el inmueble. O sea, hay muchas situaciones graves que a mí me parece que los registros tendrían que tomar una posición y tener cada uno su DTR, o bien, Miguel, ¿por qué no tratarse en una reunión nacional de directores y tratar lo a veces casi imposible, que aunar posiciones y que realmente la gente concuerde medianamente en un criterio, ¿no? Hay cosas que son imposibles, ¿no? Que son ya realmente, ¿cómo te puedo decir? Y a veces es una ilusión, pero no hay que dejar de intentar, hay que batallar siempre por eso. Y si no, un despacho de mayoría y otro de minoría, con lo cual vos sepas cada registro en qué punto está parado. Yo, por ejemplo, yo estuve en la comisión del doctor Cauce, yo no estuve, pero sí que votar de las dos posiciones hubiera, distinto a lo que vos pensás, Marta, hubiera votado a protección del derecho de daño. Porque vos no te olvides que la persona está procurando adquirir un inmueble y en ese interín pueden haber muchas vicisitudes, muchas. Una de las cosas... A mí me parece, en este caso, yo optaría por la protección del que va a adquirir y no del acreedor. Es una cuestión de elegir a quién va a proteger, me parece. Bueno, no sé. Noemí, vos comentabas sobre el tema de las inhibiciones concursales, y aquí en Santa Fe se modificó la ley registral provincial y se estableció que tiene que disponerse el expreso levantamiento respecto de las inhibiciones concursales, por ejemplo. O sea, la ley misma provincial registral santafesina respecto de las inhibiciones concursales dispone que no tienen plazo de caducidad. Bueno, para los que no la conocen, Noemí Díez era directora del registro de Chaco, Resistencia, muy participante, y la tuvimos como disertante en la reunión pasada, en realidad que trató un tema bastante, digamos, que preocupa, ¿no es cierto?, el tema de la privacidad de los datos registrales, y muy interesante, ¿no? Así que es una persona que está permanentemente participando, brindando opiniones y bueno, dictando numerosas disposiciones técnico-registrales, porque realmente uno lo ve y lo ve en la práctica cómo trabaja, ¿no? Bueno, está abierto el Zoom para que puedan formular pensamientos, aunque yo más no quiero seamos decir altos, ¿no? solo una cosa, Miguel, que sos muy afortunado porque tenés un respaldo legal. Una cosa es la ley que lo diga y otra cosa es la opinión del registrador, que además de ser una opinión jurídica, fundada, volcada en una DTR y todo lo que quiera, no deja de ser solamente una opinión o abrazar una postura, que bien sabemos todos que una parte de la biblioteca abraza de otra, y ambas son igualmente válidas y respetables, pero no es lo mismo estar apoyado en una ley basado en el 37 de la ley, no, tenés que venir a reinscribir. Y ya tuvimos varios, en el caso de los concursos, tuvimos varios choques con varios jueces, porque dicen, no, ellos se dicen, no, la inhibición termina cuando termina el concurso, la quiebra, o se liquidan los bienes o se rehabilita. Y sí, pero nosotros le preguntamos, ¿y en qué se basa en eso? Ah, en una opinión jurisprudencial.
Bueno, si vamos a eso, también el registro se basa en una opinión, ¿no? También, pero nadie puede fundar en algo, como vos decís ahora, una ley. Bueno, nuestra ley dice que no tiene plazo esa inhibición general de bienes. Bueno, perfecto, perfecto. El registrador así la considera, la tiene que tener en, y no tiene caducar nada, listo. Está mucho más claro y mucho menos opinable y mucho menos conflictivo. Acá en Santa Fe, para llegar a esa modificación, se produjeron, se los comento a todos aquellos que no son de la provincia, hubo situaciones problemáticas que trajeron como consecuencia justamente la modificación de la ley registral. Hubo situaciones donde se terminaron transfiriendo bienes que estaban dentro de un concurso, ¿no es cierto? Porque la persona no estaba inhibida, ¿no? Ese es un poco el planteo. Caro, Mónica, Erika, a vos que te veo siempre pensativa y planteando situaciones. Erika Zárate es una abogada de Venado Tuerto y ha sido alumna en notariado de la Universidad del Centro Latinoamericano. ¿Cómo te va? Fabiana, también. Buenas tardes. Corrijo, Miguel, de Casilda. De Casilda, perdón, de Casilda. El gran tema que yo creo, por supuesto que valoro la opinión de todos, es que si estamos hablando de que es una acción, una medida preventiva de daño, a mí lo que me causa estupor es que se prolongue en el tiempo. Y lo que decía Marta Linares, el hecho de, como escribano, tener que reconstruir un expediente o llegar al expediente con lo que significa y el paso del tiempo de eso. Yo creo que tal vez la solución sería ponerle un plazo distinto, un plazo único. Quizá no es el de una medida cautelar, quizás más amplio. Pero bueno, yo no veo factible que se prolongue en el tiempo, porque surgirían todos los conflictos que bien comentaba el doctor Luberá, que pasaba con los concursos y quiebras, y más cuando se remitía a la justicia, creo que era de instrucción en su momento, y que después no se podían levantar las inhibiciones y demás. Completando el pensamiento de Erika, conflictos que son perfectamente evitables con la simple reinscripción de la medida, que no se le está pidiendo una diligencia tan difícil como pedir la prórroga o la reinscripción de la medida y se acaba el conflicto. Me parece que esa diligencia mínima es mucho más fácil y para evitar perjuicios que tener una incertidumbre en su plazo de vigencia. En el caso de Mendoza, también nuestra ley registral inmobiliaria local, reglamentaria de la nacional, dice que le da a la anotación de litis el mismo tratamiento que todas las medidas cautelares. El punto está que si esta es o no es una medida cautelar. Por ejemplo, se nos plantea el problema con las publicidades noticias de la subasta, que no son tomadas como medida cautelar, y entonces tenemos el mismo problema que se planteó hoy con respecto a su plazo de vigencia, que no caducan, y por tanto son la única forma de desentenderse de ellas es con la cancelación vía judicial. O sea, este problema se repite con muchas medidas, y vale la pena entonces que nos detengamos a estudiarlo como estamos haciendo esta tarde. Claro, que creo que se da porque no tiene plazo, sí, básicamente. Claro. Exactamente, y vos fíjate que en el caso acá en Santa Fe, lo que nosotros denominamos también la anotación preventiva de subasta, que es la comunicación de que se ha realizado la subasta, tampoco es una creación, yo digo pretoriana, o jurisprudencial, porque en realidad no hay, por lo menos dentro de lo que conocemos, no hay una legislación expresamente que lo contemple.
Hubo, y seguramente Noemí se va a acordar, en un momento determinado, cuando se planteó un proyecto de reforma de la Ley Registral Nacional, se había incorporado dentro de las medidas, de las medidas cautelares, el tema vinculado con la subasta, en el sentido de plantear una vigencia, digamos, registral temporal, ¿no es cierto?, para que esto no sea in eterno, pero bueno, no se realizó, y sí, en Santa Fe también tenemos este problema respecto de la anotación preventiva. Y respecto de la anotación de litis, tenemos el Código Procesal que la ubica a la anotación de litis. Me lo sacó de la boca porque era lo que iba justamente a Bueno, no, plantearle. Dale, No, Fabiana. que en Santa Fe tenemos otra anotación de litis, que es la del Código Procesal, la del artículo 522, en el caso de los juicios por desalojo. Entonces, yo creo que lo que hay que tener en cuenta, excelente la explicación de la doctora Rosa, en cuanto a la naturaleza de esa anotación de litis. Porque si la intención es prevenir el daño que se le puede ocasionar ¿a quién? ¿Al titular o al adquirente? Porque quizás por darle una superprotección al adquirente o al futuro adquirente se le está ocasionando un daño al vendedor. En el caso, por ejemplo, de la expropiación, que la doctora dijo que la anotación de litis hace que el bien pase a ser indisponible e inembargable, equivaldría a sacarlo prácticamente del comercio, lo cual no estaría mal si eso tuviera un plazo de vencimiento. O sea, lo preocupante, como bien dijeron mis colegas, es que eso no tenga un plazo, que no haya un criterio único o un criterio unificado en cuanto al plazo de vencimiento de este tipo de medidas. Sí. Exactamente, un poco esa es la gran preocupación. Y a ver, como decía también, bueno, todos los que han participado, es decir, las reglas claras para que sepamos dónde estamos ubicados. Yo creo, por otro lado, más allá de que quizá en algún momento yo me inclinaba por el tema de la no vigencia registrada de la anotación del ITI en el caso de la prescripción adquisitiva, yo creo que también hay que tener en cuenta un poco lo que ustedes decían respecto a el hecho de quién se encontraría en condiciones de instar la reinscripción de esa medida, ¿no es cierto? Es decir, existe un actor, porque es en principio el prescribiente, que está instando el proceso y que es el que de alguna manera tiene interés en hacer conocer registralmente lo que se está sucediendo extrarregistralmente. Es decir, toda esa situación posesoria que se plantea, volcarla en el registro para que todos los terceros que puedan tener algún interés puedan anoticiarse de la situación. En realidad ese es el objetivo principal, ¿no es cierto? Porque no crea prioridad de ninguna naturaleza, simplemente lo que está haciendo es anunciar la situación de un litigio sobre el inmueble, máxime que ahora ya de hace tiempo, por supuesto, con la ley 1459, el juicio de prescripción adquisitiva es un juicio contencioso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué temas que elegiste, Carolina? Elegiste un tema donde hiciste hablar a muchos, hay muchos más. A Mónica no la escucho hablar. Miguel, ¿puedo hablar? Dale, y sí, claro. No, atentamente escuchando a las colegas, y me parece que yo me enrolo un poco en la posición de la colega cuando habló de que debería tener un plazo más largo de caducidad el tema de la medida esta de cautelar en cuanto a los juicios de expropiación y en los juicios de prescripción adquisitiva. ¿Por qué te digo? Acá en Santa Fe, vos sabés, en Rosario, los juicios de usucapión son larguísimos. Exactamente. Entonces, yo entiendo que si es una medida que no tiene caducidad,
obviamente esa caducidad se terminaría cuando uno registralmente inscribe esa usucapión en el registro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaría en el caso que al no tener un plazo de caducidad, que ese juicio de usucapión se pierde en el tiempo, o sea, el usucapiente no quiera seguir o quede ahí detenido, y sigue la medida, la cautelar sigue, y a lo mejor por ahí como abandonó el juicio y aparecen a lo mejor los dueños, va a tener que hacer un importante, digamos, trabajo dentro de judicial para poder levantar esa medida, si no tiene plazo de caducidad, ¿me entendés? Porque pasa eso también. O sea, automáticamente si tuviera un plazo, ese plazo habría que renovarlo si el juicio continúa, y si no continúa y termina antes, obviamente que se va a terminar con la inscripción del usucapión registralmente, a favor del usucapiente, obviamente. Por eso te digo que sería importante darle un plazo, ponerle de 10 años de caducidad, y ahí se podría renovar. Obviamente que el que va a usucapir, el actor, debería en este caso instar el proceso, la renovación de esa cautelar, a los 10 años ponele. Y si termina antes, mejor. Eso se termina con la inscripción del usucapión en el registro. Claro. Es como que para mí hay que extender el plazo. Es muy razonable. No tiene que haber incertidumbre en eso. ¿Entendés? Tiene que haber algo concreto que uno no esté pensando que hay que renovar, no hay que renovar, qué pasa, se pierde el expediente. Acá se pierde todo. En cualquier lado se pierden. Son demasiados los juicios y hay mucho trabajo judicial, y nosotros los abogados a veces nos vemos en figurillas, con las reconstrucciones fundamentalmente. Exacto. Así que bueno, esa es mi posición. Sí, es verdad lo que comentás, y quizá a lo mejor sí, quizá a lo mejor realmente la idea sería como para compatibilizar las dos posturas, es decir, encontrar un término medio y plantear un tema diferente a de las medidas cautelares, ¿cierto? Exactamente. Que yo sepa, y vos reafirmámelo, acá no se han planteado situaciones en cuanto a no plazo de caducidad, es decir, los tribunales de alguna manera lo que entienden, por lo menos creo que hay gente vinculada al tribunal, pero no sé quiénes son, lo considera una medida cautelar, y independientemente que el juez lo disponga ahora en el juicio de usucapión, había muchos colegas nuestros, abogados, litigantes, que lo planteaban a la anotación de litis, como también la planteaban en los juicios de escrituración. Es decir, poner en conocimiento, así, o sea, yo lo he hecho en los juicios de prohibición adquisitiva, lo he pedido yo, o sea, hay como una práctica, por lo menos en Santa Fe, de esa manera, en ese sentido. Esto me hace pensar, y me remoto al derecho de familia, cuando, por ejemplo, vos trabás una cautelar, una inhibición a un incapaz declarado, que eso no tiene caducidad, porque expresamente no caduca, siempre va a estar inhibido, y todo lo que se haga, transferencias de inmueble, lo que hubiere que hacer, se hace con orden judicial. Entonces, habría que buscarle la vuelta para que esto, digamos, no es que tenga un plazo eterno, pero que tenga un plazo determinado para que no haya tanta incertidumbre en cuanto a la seguridad jurídica también, tanto para una parte como para la otra, ¿no? Obviamente. Tendría que ser un plazo, ponele, de 10 años. Claro, el tema vinculado, por ejemplo, con las anotaciones de incapacidad o de inhibiciones dentro de un expediente de familia, o inclusive ahora el tema vinculado con las capacidades restringidas. Yo le he dicho varias veces a esto, pero seguramente puede haber participantes que no me han escuchado. En Santa Fe, un poco fue una idea que se me ocurrió después de una charla con el Colegio de Escribanos en el año 2000,
yo no sé si fue en el mismo año del código o el año siguiente, donde dictaron una disposición conjunta entre ambos registros respecto a las capacidades restringidas y dispusimos que además de librar el tribunal, el oficio dirigido al registro civil, librara al registro de la propiedad inmueble y nosotros utilizando la base de inhibiciones unificada en toda la provincia, lo anotamos, de manera tal de que cualquiera que solicite una libre disponibilidad, llamémosle así, o sea, pensando en la anotación de una inhibición, bueno, si existe una capacidad restringida, se le informará, y no tiene plazo de caducidad, como bien vos dijiste antes, ¿no es cierto? Lo comento porque por ahí a lo mejor hay colegas dentro de la provincia de Santa Fe que eso no lo conocen, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Tal cual. Pedía la palabra el chico Julián Leguizamón. Dale, sí, Julián. Te escuchamos, Julián. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Esta es la primera vez que me sumo al Instituto de Derecho Registral y la verdad que me siento muy cómodo. Me alegra ver tanta gente inteligente con una perspectiva muy federal de tantas partes del país. Sobre todo, como decía el doctor Lubera, un viernes a la noche. Creo que todos somos entusiastas y por eso estamos todos acá. No, una pequeña acotación lo que decía la doctora Ada Arach, que a mí también me parece que estaría bueno para armonizar las dos posturas, elevar un poco más el plazo de la caducidad por cuestiones particulares. Yo creo que con la nueva reforma que hizo el Código Civil y Comercial apuntó a ser muy puntilloso en el tema de las anotaciones de litis, y creo que a ver, el Código no deja de ser una ley. Si hubiese una actitud legislativa, o quizás si lo proponésemos nosotros desde nuestros lugares, podríamos llegar a tener esa reforma y que distintas partes de distintos institutos que se tocan en la perspectiva de derechos reales, de registro, puede que haya una oportunidad. Es compartir un pequeño sentimiento de entusiasmo y bueno, más que nada de celebrar que estamos todos acá. Y perdón si me excedo, pero quiero mandar un saludo a mi amigo Mateo Besio, que está ahí en la lista, y a mi amiga también Delfina Tione, que también me estuvo acompañando. Y bueno, y muchísimas gracias a ustedes por la participación y cederme la palabra. Bueno, muchas gracias, Julián. Julián, te pregunto, ¿sos de Santa Fe? Sí, doctor, soy de Rosario, Santa Fe. Mirá vos. Te veía cara conocida, pero... de la Facu puede ser. O de algún supermercado. De la facultad o de algún supermercado. ¿De la facultad? No, de la facultad. Al supermercado voy poco. De la facultad seguramente. Bueno, un gusto de que participes, en serio. Gracias, no, gracias a ustedes, la verdad. Bueno, ¿alguna otro comentario, otra pregunta? Yo sé que es viernes, quizás están cansados, pero realmente yo soy un agradecido, primero porque Carolina aceptó la invitación a poder darnos una charla, una conferencia, una disertación sobre este tema, que es muy interesante. Soy un agradecido realmente porque haber llegado ahora se mermó bastante la cantidad de participantes, pero llegamos a tener casi 70 personas dentro del Zoom. Y realmente un viernes, como lo decía también Julián, es un poco difícil llegar a conformar de esta manera, pero evidentemente creo que no nos estamos equivocando con Sofía y con el grupo, ¿no es cierto?, que organizamos las reuniones sobre los temas y sobre los disertantes, ¿no es cierto?, porque la convocatoria es muy interesante. Bueno, les agradezco a todos, a Noemí, a Marta, a Fabiana, a Erika, la participación, y bueno, ya nos reuniremos en la próxima reunión, que yo
tengo que evaluar a ver si podemos hacerla sobre el fin de julio o pasamos directamente a agosto. Eso lo evaluaremos, a ver qué ideas podemos aportar. Y bueno, y nos estamos viendo. Yo les comento que el grupo del instituto ha creado, lo ha creado Sofía, un grupo de WhatsApp. Y nosotros permanentemente, muchos de los que están acá presentes son partícipes de ese grupo del instituto en WhatsApp y se anotician de cualquier reunión que organizamos, pero también de cualquier otra reunión que nos enteramos y la publicitamos. Así que todos aquellos que tengan interés, ¿no es cierto?, en integrar el grupo de WhatsApp, le pueden hacer llegar el número de teléfono celular de ustedes a Sofía. En todo caso, Sofía, vos podrías pongo mi escribir. teléfono acá en el chat, así lo ¿Cómo? agregan. Sí, lo sí. voy a agregar por el chat por escrito, así no hay problemas con el número, con errores. Así Dale. como está el número, como hay que agregarlo. Así me mandan un mensajito por WhatsApp y yo ya los agrego, que soy la administradora del grupo. Eso es importante, porque de esa manera ustedes se notician, es decir, cualquiera en el grupo que se anoticie de una charla respecto a través ya sea del Colegio de Abogados, que puede ser de Santa Fe, o sea, de la provincia de Santa Fe, puede ser de otra provincia, Colegio de Escribanos, Consejo Federal del Notariado, no hay problema porque nosotros lo que hacemos, lo subimos al chat y ahí ustedes se anotician y hasta podemos el día de mañana llegar a interactuar dentro de otra reunión, ¿no es cierto? Que eso es lo importante. Así que bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Te agradezco. Gracias, Miguel, nuevamente a vos y a todo tu equipo y a todos los asistentes. Gracias de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, en serio. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Miguel Ángel. Gracias a ustedes. Saludos a todos, buen fin de semana, que les vaya bien. Gracias igualmente. Cariño, Gracias. chao. Hasta la próxima, buen fin de semana. Gracias, Noemí. Gracias, Miguel, chao, estamos en contacto, chao.